has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí, está en ti. Buenos días amigos televidentes, hoy es viernes 6 de marzo del año 2026. Como siempre, señores, vamos a leer nuestra prensa local, vamos a analizarla, las internacionales. Vemos en las locales: parqueos públicos, 5 años de una promesa aún sin resultados. ¿Ustedes se acuerdan del proyecto Parquéate RD? Mírenlo ahí, 5 años sin nada. Vamos a analizar qué es lo que está pasando ahí. Vemos, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica acuerdan combatir a los narcoterroristas. Les diré a ustedes realmente el mensaje claro que quiso decir Estados Unidos para la República Dominicana y para el Caribe, y para México, Venezuela y Colombia. Hay un mensaje contundente para Latinoamérica. Vemos, la ADP denuncia precariedades en centros educativos de la región norte en República Dominicana. Y en las internacionales, miren, yo le estaba viendo ayer la noticia, vi a la vicepresidenta hablar sobre que el gobierno sí tiene un plan. Y yo me pregunto, ¿cuál es el plan? Se habla, se discute, se debate, incluso se le da conocimiento a la ciudadanía en vista pública. Y yo, pensando en la inmortalidad del cangrejo, me pregunté, ¿para cuánto tendrán ellos pautado un cronograma para ese plan? ¿Ustedes saben por qué? Irán no puede derrotar a Estados Unidos militarmente, pero así planean sobrevivir los líderes de ese régimen. Yo les dije a ustedes que ellos tienen una capacidad de supervivencia que prolonga todo pronóstico. De 4 semanas llegó a 5, de 5 a 8. Y en Polymarket, una página de mercado especulativo y de apuestas, están apostando si se prolonga hasta junio y quizás más. Pero antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Padre poderoso, en este viernes pongo mi vida y mis pensamientos bajo tu autoridad. Limpia mi mente de toda duda y fortalece mi espíritu para resistir el mal. Cubre con tu poder a mis hermanos en la fe y guíanos con tu Santo Espíritu. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Recuerden siempre mantenerse en sintonía en la cadena nacional y en nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden sintonizar por CTV RD en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y Threads, y en las plataformas de streaming Fire Stick, WinTVO y Roku. Así que no hay excusa. Bueno, vamos a ver. Yo quisiera que se hiciera una rueda de prensa para saber cuál es el plan con respecto a cómo se va a manejar la economía nacional durante este conflicto. Un cronograma, porque se maneja con un calendario. Yo quiero saber cuál es el plan. Parqueos públicos, 5 años de una promesa aún sin resultados. Qué raro. Él dijo que eso estaba listo y entregado. Señor director, usted ha ido a la zona colonial. ¿Usted no se ha parqueado en Parquéate RD? ¿No se han parqueado en el Parquéate RD, en el parqueo de concreto que nunca terminan? No sirve para nadie, no se utiliza. Gracias. En medio de la pandemia del COVID-19, el gobierno prometió la construcción de 20 parqueos públicos, 4 en Santiago y 16 en distintos puntos del Gran Santo Domingo. ¿Y en Santiago? ¿Dónde estará ese parqueo? Aparte del monorriel encaquestado, que ni avanza.
El Plan Nacional de Parqueos en Santo Domingo y Santiago, anunciado por el gobierno en 2021, cumplió 5 años en el 2026 sin muestra de grandes resultados. En medio de la pandemia del COVID-19, el gobierno prometió la construcción de 20 parqueos públicos, 4 en Santiago y 16 en distintos puntos del Gran Santo Domingo. Sin embargo, tras 5 años de esa promesa, solo uno de esos estacionamientos está terminado y en funcionamiento, Las Atarazanas, inaugurado en el 2021 y ubicado en la ciudad colonial. Pero es que nadie lo usa. Yo no entiendo. Señor director, ahí hay una foto, el de la Tarazana. Interesante. Entonces, aquí dice que la construcción del parqueo del Centro de los Héroes inició en el 2022 cuando el presidente Luis Abinader dejó iniciados los trabajos del que sería el segundo estacionamiento público del Plan Nacional de Parqueos, Parquéate RD. Centro de los Héroes 1, situado en la intersección de la calle República del Líbano con Paul Harris. Estaba previsto su terminación para el 2023, pero la obra se ha retrasado por más de 2 años. La inversión en este estacionamiento supera los 400 millones de pesos, según declaró entonces ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, a finales del 2024. Ascensión informó que la obra estaría terminada en mayo del 2025. Y yo me pregunto, ¿y por qué a él no lo auditan su gestión cuando él estaba en Obras Públicas? Porque ese es el ministro que no hizo nada. Parqueo Centro de los Héroes 2, ubicado en los terrenos de la misma calle República del Líbano, cerca de la sede central de la Universidad Dominicana OIM, es el segundo estacionamiento en el sector que aún no termina de construirse, a diferencia del Centro de los Héroes 1. Aunque no se especifica la fecha exacta del inicio de esta obra, en el diciembre de 2024 ya estaba en proceso de edificación. El parqueo, Dirección General de Impuestos Internos, DGII, ubicado frente a la sede de la misma institución, es el tercero de los 16 en la lista de construcción como parte del plan. Entonces, hasta ayer obreros trabajaban en la obra y comprobó este diario, dígase Listín Diario, de momento la fecha de entrega para ver resultados es incierta. El desorden vial, es evidente la falta de parqueos públicos en las calles del Gran Santo Domingo. Basta con salir a sectores muy concurridos de la capital, sí, se le parquean de lado y lado, haciendo un solo carril en el medio. Eso es parte de. Y eso es cuestión también de educación. Porque hay zonas donde dicen no estacione y el dominicano se estaciona. Sí, sufrimos eso. Ahora bien, el problema de aquí, yo me he dado cuenta que hay un patrón que no es un problema ni técnico ni financiero, es un problema institucional y de gobernanza. A medida que yo leo con ustedes la noticia y yo voy analizando con ustedes, en mi cabeza hay una neurona que le gusta registrar los patrones de comportamiento. Entonces, yo veo esto, pero esto es un patrón, ok, el dinero está ahí, no es técnico. Pero es como que un desorden institucional, porque no sé si el presidente tendrá, no una comisión, un equipo, que le esté cayendo arriba a sus ministros para ver y constatar de lo que ellos dicen lo estén haciendo y lo que le entregan a él, está hecho, verifique. Entonces, el proyecto no era una simple obra de obras públicas, era un fideicomiso estatal. El decreto 180-19, que eso fue del Plan Nacional de Parqueos, fue en el 19. Ahora bien, el 181-20 es donde se crea el fideicomiso Parquéate RD, donde ese fideicomiso se diseñó para financiar, construir, operar y cobrar los parqueos públicos, que está representado por el Ministerio de Obras Públicas, administrado por la fiduciaria Banreservas. Entonces, si yo hago mi mapa conceptual, la presidencia es que está a la cabeza, el Ministerio de Obras Públicas, con la oficina coordinadora de Parquéate RD, dentro de eso está en el comité de fideicomiso, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, que está en un statu quo, o yo no sé si está en Hacienda, o yo no sé dónde está eso, pero esa es la institución limbótica, hay varias instituciones limbóticas, y Obras Públicas, y la fiduciaria Banreserva, que es la que administra las finanzas.
El comité técnico decide qué obras se hacen, cuándo y con qué dinero. Así fue el esquema de Parquéate RD. En enero del 2021, el presidente anunció 20 edificios de parqueos, 16 en el Santo Domingo, 4 en Santiago, con el argumento de reducir tapones, ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial. 5 años después, que ya es un niño que va a maternal, solo un parqueo funcionando en La Tarazana, varios con retraso de 2 y 3 años, obras con poco personal, proyectos sin fecha clara de entrega. Entonces aquí hay un fracaso institucional de implementación y de obras, sí, de estructura, sí. Lo que me está indicando a mí que Obras Públicas, el pobre Eduardo Estrella, el ingeniero Eduardo Estrella, recibió una institución estructuralmente fracasada y fallida, porque ahora tiene ese muerto encima y tiene que salir a construir. También ese programa de Parquéate RD tiene un problema de fideicomiso. ¿Cómo? ¿En qué? ¿En qué parte? Los fideicomisos públicos en República Dominicana funcionan como estructura híbrida. Usan dinero público, ejecutan obras públicas, pero operan fuera del presupuesto tradicional. Entonces, esto crea 3 efectos, adivinen, perversos, depravados para hacer cualquier cosa, cualquier diablura. Lo que es la responsabilidad. Cuando algo falla, esto es un patrón de este gobierno que nadie aparece como responsable, nadie asume. No. Las cosas explotan porque ya no puede aguantar más. Por eso. Ahora bien, ¿quiénes son los directos? La presidencia, el presidente de la República, por estar en la semanal hablando de parqueate, que todo está bien, que estamos organizando, que somos el mejor país del mundo, en parqueos, en conducción. Todavía estoy esperando que me auditen el préstamo del banco, del BID, de 164 millones de dólares, que ya van 640 millones de dólares, para el mantenimiento de las redes viales. Ministerio de Obras Públicas, Comité Técnico Fiduciario, y los contratistas. O sea, aquí los actores políticos no dan la cara. ¿Qué está pasando en Banreserva? ¿Por qué no están dando el dinero? Ustedes, eso no está dentro del presupuesto. Esto es aparte. ¿Por qué el retraso? Obras Públicas. Dime. Entonces, tenemos, ya no es el zoológico está en el Congreso, no, el acuario. Yo le voy a llamar el acuario porque tenemos aquí una reserva de focas. Las reservas de focas aplauden y levantan la mano para los préstamos. No son capaces ni siquiera de auditar ese fideicomiso. Deben acá, señores, alguien que tenga como la iniciativa de ¿y qué está pasando con todos los préstamos? Y ese fideicomiso, díganme. Aquí no hay un escrutinio del Congreso, no lo hay. Una obra que es urgente, si fuera urgente, hace rato se hubiese terminado. Pero parece que no hay urgencia, porque el presupuesto se ve ejecutando, recuerden que el fideicomiso no va dentro del presupuesto, no hay una presión de cierre fiscal, no hay presión, el fideicomiso no tiene presión de eso y la obra puede estancarse años y años y años. Ahora mi pregunta, ¿cuántas obras están dentro del fideicomiso de Banreserva, de la fiduciaria de Banreserva? Obras públicas. Porque como ellos no tienen presión, como eso no es vital, ¿qué institución me puede a mí auditar, decirme qué está pasando? Ahora bien, en el mapa conceptual de responsabilidad, a quien les compete auditar, está la Contraloría General de la República, auditores externos y la Cámara de Cuentas, que nada más está estancada en los casos del pasado. Así de sencillo.
Esos son los que tienen la competencia sobre los fideicomisos. Auditar no es lo mismo que fiscalizar políticamente. Fiscalizar es constatar de que está hecho, cuál es el proceso, dónde está el cronograma. Auditar es, déjenme ver a dónde van los chelitos, cuánto costó esa materia prima, o mano de obra. No. Entonces, en República Dominicana, esta es la particularidad. Esta es la Cámara de Cuentas que tarda años para auditar. Los informes que generan no generan consecuencias. Y el Congreso no exige resultado. Y todos estos boquetes y hoyos, bien gracias, todavía seguimos en el desorden vial. Cuando República Dominicana toma de referencia RD Vial, nosotros somos el hazmerreír en el ámbito internacional porque siguen aumentando los accidentes. Lideramos en accidentes de tránsito. Lideramos. RD Vial es otro fideicomiso creado en el 2013 para administrar peajes. Dígase que las políticas de Danilo Medina se traspasó, se continuó las obras, eso se le llama continuidad de obras públicas o de políticas públicas, pero yo no entiendo a dónde ha ido eso. No lo entiendo. Este modelo de RD Vial del 2013 funcionó porque tenía ingresos diarios de los peajes, financiaba las deudas con esos ingresos, pero el error de aquí, de este gobierno, fue copiarlo para Parquea TRD, pero con un fideicomiso. Así de sencillito. ¿Por qué los parqueos en República Dominicana no generan ingresos? Esa es otra. Ustedes saben que hay que tener, primero, régimen de consecuencia. Si usted se parquea ahí, su multa. Pero si imagínense, un ciudadano tiene 300 multas y hace lo que le da la gana. Y que no puede renovar su licencia y tiene la capacidad de andar 10 años sin renovar la licencia por no pagar la multa. Díganme, por más que implementemos, mira, las políticas públicas en materia de parqueo y en materia de tránsito, que se lleva de la mano con educación vial, también se debe trabajar con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, con obras públicas, con la Intran y con la DGCET, y crear políticas claras para implementar regímenes de consecuencias, sanciones, que sea más, es más, que si aquí tenemos también, contempla la ley 63-17 sobre los puntos en las licencias. Y si usted ya no cumple con eso, bye, se le quita su licencia por tantos años. Pero aquí no hay eso, no lo hay. En el mapa de la responsabilidad, vuelvo y le reitero, ¿quiénes son aquí los responsables de este lío? El presidente, Ministerio de Obras Públicas, por prometer plazos irreales, por ser habladores. En el diseño institucional, Ministerio de Obras Públicas y el Comité Técnico de Fideicomiso, por crear una estructura donde nadie tiene responsabilidad directa por los resultados. En ejecución, los responsables son los contratistas, la supervisión técnica del fideicomiso, por retraso operativo. En materia de control, los responsables son el Acuario, el Congreso y la Cámara de Cuentas, por no generar consecuencias cuando los proyectos se atrasan. El verdadero fallo del Estado, señores, es que el problema no es el parqueo, no, es el modelo del Estado dominicano. Es el modelo de cómo cada administración tiene un librito y ese librito fracasa. Así que imagínense, el hiperfideicomiso del Estado. Cada problema que se mete en un fideicomiso, el resultado son estructuras paralelas y poca rendición de cuenta. Aquí también tenemos un problema, planificación urbana inexistente. El crecimiento del parque vehicular es 6% anual desde el 2004. Y aquí no hay políticas serias para el estacionamiento. Por eso ha fracasado. Así que vámonos para una
pausa comercial, porque estamos frente a un escenario donde tenemos el problema y nadie quiere mencionar los responsables. Así que nos vemos dentro de un momento. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de PromiPyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de PromiPyme, mi negocio ha seguido creciendo. PromiPyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo. Ahí está. No. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. De regreso aquí en Noticias CTV+. Bueno, señores, miren, mientras Estados Unidos está enfrentando un conflicto bélico con Irán, sí, las personas, díganse, el crimen internacional organizado y desorganizado en América Latina se creía como que nos van a descuidar. Señores, el día de ayer hubo una firma. Estados Unidos y República Dominicana y otros países de Latinoamérica acuerdan combatir los narcoterroristas. La conferencia congregó a representantes de casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana,
Estados Unidos y casi 20 países americanos y caribeños firmaron en jueves un acuerdo para combatir a los grupos narcoterroristas en la conferencia inaugural de las Américas contra los carteles en Miami, donde destacó la ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil. El secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth leyó la declaración conjunta que reafirma las relaciones entre Washington y sus vecinos, respetando la soberanía y reconociendo la importancia estratégica del hemisferio, donde buscan promover la paz a través de la fuerza. Bien, perfecto. Fíjense, el mensaje central, señor director, ¿descargó el videíto de la lancha? Sí, ese mismo, porque hay nuevo ataque. Mientras Estados Unidos con Ecuador y El Salvador y Chile estaban haciendo operativos conjuntos en el Pacífico, porque ¿qué ustedes creen? Este acuerdo no es con que República Dominicana, no, aquí República Dominicana es uno de los firmantes, porque República Dominicana es logística, bien, del tránsito de droga, bien, perfecto. Pero el mensaje tiene 3 audiencias simultáneas, 3 mensajes simultáneos. Primero, los carteles de droga, a los gobiernos de América Latina y países de tránsito como República Dominicana. Ustedes saben qué es lo que quiere decir Estados Unidos a América Latina. Bájeme la foto. Que podemos llevar y podemos trabajar y ejecutar simultáneamente operaciones de guerra, sin importar que tengamos una guerra bélica, un conflicto regional en otro lado. Ese es el verdadero mensaje. Podemos tener frentes, estamos mostrando nuestra capacidad y poderío de respuesta militar. El mensaje es clarito. Mientras estamos tirando chuchazos con otros países que están alineados con nosotros en Irán, nosotros también estamos tirando chuchazos en el Pacífico y monitoreando el Caribe para que no se me desajusten. Y tenemos también países amiguitos, dígase Ecuador, Chile y El Salvador, que son donde está, y Honduras, donde están nuestras bases técnicas operativas para trabajar. Así de sencillo. Y para República Dominicana tenemos el gran radar en Trinidad y Tobago, y nuestro buque sigue por ahí. O sea, aunque tengamos par de, nosotros tenemos uno aquí, uno allí, y seguimos observando. El evento se realizó en la sede del Southern Command, el comando militar encargado de las operaciones de América Latina y el Caribe. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, leyó la declaración y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, planteó algo clave: clasificar a los carteles como organizaciones terroristas. Esto cambia completamente, señores, el marco jurídico. Antes, el narcotráfico era crimen transnacional. Ahora, narcotráfico es amenaza terrorista. La diferencia, señores, en estos dos términos es si Estados Unidos etiqueta a un grupo como narcoterrorista, puede usar fuerzas militares, realizar operaciones extraterritoriales, aplicar sanciones tipo terrorismo. Es la misma lógica que ellos han usado contra ISIS y Al-Qaeda. Podemos pelear guerras, 2 guerras, 3 guerras a la vez. Esto es lo que menciona ese artículo y es el mensaje para América Latina y para los cárteles realmente. El mensaje estratégico de Estados Unidos es que mantiene la capacidad operativa global. Significa que puede enfrentar conflictos en Medio Oriente, puede ejecutar operaciones militares en el hemisferio, lo cual la operación Lanza Sur, que el Pentágono afirma haber destruido 44 embarcaciones de narcotraficantes desde septiembre, esto no es cuestión de policía, esto es cuestión de interdicción militar marítima. Así que no nos distraigamos. Ellos dicen claramente que no estamos distraídos por Irán. O sea, Estados Unidos no está distraído por Irán. Estados Unidos ha aprendido a estructurar y a tener las personas. Usted me va a monitorear el Pacífico, usted me va a monitorear el Caribe, mientras que este equipo está combatiendo en Oriente Medio. Ajá. Pero ¿cuánta flota? Ustedes no se dan cuenta que Estados Unidos nunca ha dicho
nunca ha dicho su arsenal. Vemos estadísticas de cuántos buques de guerra, cuántos portaaviones, esos son proyecciones, aproximados, pero no la realidad. El ranking de cómo se mide las verdaderas armadas es un ranking de que cada país da cifras aproximadas, más no da siempre, como aquí hablamos todo, no decimos financiamiento, no decimos nada de eso. Y ahora mismo, hoy en día, Estados Unidos, junto con Israel, o sea, Estados Unidos lidera. Luego está China, luego está Rusia. Le voy a buscar a usted el ranking militar. El segundo mensaje que da esta reunión, esta firma, va directa a los cárteles. Cuando Stephen Miller dice que hay que tratarlos como ISIS, como Al-Qaeda, como Hamas y Hezbollah, los cárteles pueden pasar a ser objetivos militares legítimos. Pueden implicar drones armados, operaciones especiales, interdicción naval agresiva, captura extraterritorial. Y vimos que esto no es teoría. No es teoría. Ya está en la práctica. Si no, pregúntenle al cartel de Jalisco de Nueva Generación. El mensaje diplomático oculto, porque ya ahora desde el 2007 la diplomacia cambió. ¿Quiénes no fueron invitados? Porque no es que ellos brillaron por su ausencia porque no fueron invitados. México, Brasil y Colombia. Estos tres países concentran la producción de cocaína, rutas principales y cárteles más grandes. Excluirlos en este operativo es una señal políticamente clara. Washington está construyendo una coalición alterna de países para cooperar en este proceso y en este escenario. El mensaje militar del Pentágono, cuando el jefe del Pentágono dice que Estados Unidos está dispuesto a actuar en solitario, significa que nosotros tenemos la capacidad y las operaciones unilaterales si los gobiernos no cooperan. Así que República Dominicana, el mensaje es que Estados Unidos puede operar de manera unilateral y más nosotros tenemos nuestro acuerdo de cielo abierto. Si le da la gana y si nosotros no cooperamos y si seguimos de habladores. Mientras más se incauta cocaína, es que nosotros somos un tránsito favorito para los cárteles. El mensaje específico para República Dominicana en materia de seguridad y de inteligencia. Aunque República Dominicana no es productor, pero es la plataforma logística clave de los cárteles. Las agencias estadounidenses han identificado al país como punto de almacenamiento, nodo de transbordo y puerta de salida hacia Europa y Estados Unidos. Entonces, Colombia, Venezuela, Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Europa. La droga entra por lanchas rápidas, contenedores, pesqueros y luego se almacena temporalmente. Ya nos tienen medido. Independientemente no tengamos la DEA aquí, dígase que se va a trabajar de manera directa con la DEA allá, siento en Washington. En la geografía, República está entre Colombia, Puerto Rico y Europa. Puertos activos, los contenedores de exportación facilitan ocultar la droga. Las redes criminales híbridas, las bandas dominicanas conectadas con cárteles colombianos, redes europeas. Por eso, the United States Drug Enforcement Administration mantiene operaciones constantes en el país. Si a mí me dicen, que hay algún mensaje implícito, oculto, no, a República Dominicana le está diciendo claramente, tenemos más vigilancia marítima, los estamos acechando. Tenemos inteligencia compartida, también hacemos contrainteligencia. Tenemos operaciones conjuntas, sí, para que participes y vea. Así que, si el flujo de droga aumenta, Estados Unidos puede aumentar la presencia militar para República Dominicana. Así que esa conferencia muy estratégica no solamente fue por droga, no, eso fue para controlar el punto del Caribe, que es el control estratégico, porque también compite con China y Rusia.
China y Rusia están simbólicamente en Cuba. Yo no he visto el desarrollo en Cuba. China y Rusia están en Venezuela. Y yo he visto más el deterioro de Venezuela que el desarrollo de Venezuela. Así que el narcotráfico se está viendo como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense, no solamente criminal, y hemisférica. Así que a los gobiernos dominicanos, a los gobiernos latinoamericanos, sí, ya ustedes saben, Uncle Sam is watching you. Por otro lado, la Asociación Dominicana de Profesores denuncia precariedades en centros educativos de la región norte. En esa misma línea yo veía un artículo que el ministro de Educación dice la reestructuración total del sistema duplicará el PIB en el 2036. El ministro Luis Miguel de Camps. Me llama poderosamente la atención de cómo estamos deteriorados en el sistema educativo y ya me están hablando de proyecciones a futuro. Vamos a ver esto. Dice así. El gremio está realizando diferentes jornadas de lucha que van desde vigilias, marchas y concentraciones como una realizada ayer en Moca. La Asociación Dominicana de Profesores denunció que la situación de precariedad de la Escuela de Moca, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal, San Juan y Santiago es el principal reclamo de los maestros que el Ministerio de Educación debe atender con urgencia. Aparte también debe de mantener con urgencia y de auditar y fiscalizar si realmente los desayunos de INAVIE son adecuados dentro de los programas de alimentación para la infancia. Bien, el gremio está realizando diferentes jornadas de lucha que van desde vigilias, marchas y concentraciones, a fin de llamar la atención a las autoridades para la solución de los problemas básicos de los planteles escolares. Y eso es una aula. Espérense, yo vi la foto, pero yo ahora estoy viendo que realmente es una aula, una escuela. Miren, me están hablando de proyección, de una vaina que no se va a dar, porque si, miren cómo está esa escuela. Aquí hay dos narrativas. La real, que es la precariedad que se está planteando y se está mostrando en las redes sociales y en la prensa para llamar la atención, y el cuentazo que mete el ministro de Educación con el gobierno. No entiendo dónde está el problema y la falla del Ministerio de Educación, si es dentro de la estructura organizacional. No sé si sus inspectores están haciendo el levantamiento debido en la zona. Los maestros reclaman que restauren, que construyan, que apliquen. Señores, 5 provincias del norte, Moca, San Francisco de Macorís, Santiago, Hermanas Mirabal y San Juan de la Maguana, tiene problemas serios con los planteles. El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, describe problemas básicos: grietas estructurales, paredes colapsando, aulas deterioradas, riesgo físico para los estudiantes. Y este hombre me está hablando de una proyección del 2036. No solamente tenemos un problema pedagógico, no solamente eso, porque hay profesores que sí, que tienen esa vocación de servicio y esa vocación de enseñanza, pero hay otros que no. Esa escuela con paredes cayéndose, cuando pase una desgracia, ¿a quién? Con este gobierno que nadie quiere asumir una responsabilidad. Entonces van a decir que yo heredé eso de la administración pasada. Y ya tienen 6 años. Entonces, entre el discurso del ministro de Educación y lo que está pasando realmente, cuando Luis Miguel de Camps me habla, reestructuración total del sistema educativo, duplicar el PIB en el 2036, coordinación entre educación básica, técnica y superior, me habla de una narrativa macroeconómica, igual que el presidente. Todo macro. Y lo más simple, este detalle, esa escuela que ustedes ven en pantalla, cayéndose.
Ustedes saben que hay instituciones que se refleja el trabajo en lo microoperativo, dígase en los detalles, en pequeñas operaciones, en pequeños programas. Al paso se va viendo el cambio. Pero ya yo estoy viendo que todo ministro y director de este tren gubernamental ve lo grande cuando se está deteriorando todos los detalles. Y lo que significa para mí y para cualquier ingeniero, para cualquier analista, para cualquier ciudadano, si usted no le da la prioridad a esos detalles que son la zapata para llegar a lo macro, estamos construyendo un castillo en un suelo movedizo que se va a hundir. Este es un contraste me habla de lo macro cuando hay que hacer una reforma sistémica y la realidad es que las paredes de las escuelas cayéndose. Me hablan de un PIB duplicado y las aulas deterioradas. Hablan coordinación educativas y los planteles inseguros. ¿Qué es esto? Díganme. Me hablan de una proyección 2036 con un programa de alimentación que intoxica a la infancia y al adolescente en las escuelas públicas. Ay, Dios mío, desde que se aprobara ese 4%, eso lo que se aprobó fue el engaño y el desfalco del sistema educativo desde el 2012. Ahora bien, uno quiere ser serio. Yo auditaría ese PIB desde el 2012 hasta la fecha. De verdad que sí. Porque el dinero en la administración de Danilo se diversificó en 3 áreas. Construcciones de escuela. Acuérdense que lo criticaban de que había más escuelas que niños, que estudiantes. Y míralo ahora. Ahora no hay escuelas para las inscripciones porque hay muchos estudiantes. En esta administración, el 70% del presupuesto se va en la nómina de docentes. Se quitó y se eliminó la jornada extendida. Hasta se quitó, señores, lo que es la educación física. Te la dan nada más en pizarras. Aquí hay un problema fuerte de mantenimiento de políticas públicas y de diseño. Y eso ustedes saben lo que pasa por no poner personas que sepan de pedagogía, personas que quieran hacerlo bien. Y ahí si hay un ministro de educación que quiera auditar, porque yo tengo que ser, ese 4% tiene un novio. Y el novio es empresarial. Y si se desmonta todo desde cero, hay problema con ese ministro o ministra que quiera hacerlo bien. Entonces la falla estructural del Ministerio de Educación siempre persistirá mientras no se haga una operación quirúrgica y se extraiga el cáncer, la masa, y luego se haga la radioterapia. Así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso a las internacionales. ¿Y ahora? Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida.
Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. Aquí Noticias y TV y más. Señores, miren, cuando yo voy a hacer un plan de suavizar o mitigar una crisis o conflicto en una nación, porque hay factores exógenos, externos, que están provocando inestabilidad en el mercado global, lo primero es que yo tengo que ir observando la dinámica de ese conflicto y viendo el calendario. Primero estudiar y hacer un perfil de los actores. La capacidad de si erradicar o eliminar rápido y pasar ese conflicto rápido, o en su defecto, la capacidad de sobrevivencia, supervivencia en esos escenarios. Bien. Vimos el caso de Rusia y Ucrania, que inició en el 2022, y ya van 4 años. Como el conflicto de Irán nos está afectando a nosotros de manera directa, que hoy vamos a sentir los rafagazos, lo estamos sintiendo desde el martes, Irán no puede derrotar a Estados Unidos militarmente, pero así planean sobrevivir sus líderes. Estados Unidos e Israel afirman que sus constantes ataques aéreos conjuntos han reducido significativamente la capacidad militar de Irán. Su defensa aérea, fuerza aérea, armada y liderazgo han desaparecido, publicó el presidente estadounidense Donald Trump en su plataforma Truth Social. Quieren dialogar, dije demasiado tarde. Irán ha respondido lanzando ataques contra Israel y otros países de Medio Oriente que albergan bases militares estadounidenses, alegando que actúan en legítima defensa. Pero dado que Israel y Estados Unidos son ampliamente considerados como militarmente superiores, ¿qué opciones de guerra tiene Irán en esta estrategia? Ustedes saben muy bien el dron que ellos están desarrollando. Según los drenajes de recursos, Hellier, experto en seguridad de Medio Oriente del Centro de Estudio de Royal United Services Institute de Reino Unido, afirma que el enfoque militar actual de Irán no consiste en derrotar a los Estados Unidos o Israel en una guerra convencional, sino en hacer que cualquier conflicto sea prolongado, regionalmente disperso y económicamente costoso. Todavía no sabemos la gran capacidad de drones que ellos tienen, puesto que cuando pasó lo de Maduro, automáticamente sancionaron una empresa y hay empresarios en Irán, en Venezuela, por manufacturar, por construir drones. Esa empresa era con alianza iraní. Aunque Irán sabe que no puede, tiene esos droncitos shaded, que son los droncitos kamikaze, como ustedes pueden observar. Se creen que los misiles y los drones constituyen la columna vertebral de la doctrina de defensa de Irán. Acuérdense que yo le estaba hablando a ustedes que a Irán le gusta saturar para primero atacar. Todos esos drones, yo no sé cuántos drones que tendrá Irán, pero todos esos drones atacan puntos y luego viene su proyectil. La doctrina, en el inventario de misiles balísticos de Irán presuntamente se vio gravemente afectado durante la guerra de los 12 días, pero las cifras exactas siguen siendo inciertas debido al almacenamiento subterráneo y a los continuos esfuerzos de producción. Ahí es que está el detalle.
Lo que realmente está pasando es que aquí hay una guerra de desgaste. Bájeme la foto. La guerra de desgaste es, ok, yo voy a sobrevivir, cuésteme lo que cueste, pues voy a desgastar a ustedes haciéndole un costo y una guerra prolongada. Alargar la guerra es el objetivo del conflicto. Alargar la guerra es el objetivo del conflicto. Motivo, Estados Unidos pierde guerras largas políticamente. El costo económico se vuelve impopular. Se abre presión internacional para negociar. Es exactamente el modelo usado en las guerras como guerra en Vietnam, en guerra en Afganistán 2001-2021, guerra en Irán-Irak. Irán aprendió una lección histórica, que si resiste lo suficiente, las superpotencias se cansan. Yo le dije a ustedes que ellos tienen una capacidad de supervivencia, que ellos superviven por lo mínimo. Saturar defensas con drones baratos. Irán usa esa táctica matemática. Costo aproximado. El drone Shade que ustedes vieron, el kamikaze, el costo es de $20,000 a $40,000. Entonces, el interceptor de esos drones es más costoso, es de $1 millón a $4 millones. Lo que significa que cada ataque iraní hace perder dinero al enemigo. Si lanzan 200 drones, costo Irán son $6 millones. Si el costo de defensa de interceptar esos drones se dispara de 200 a 400 millones de dólares. Entonces, aquí entró Irán, bájeme la foto, guerra de desgaste y guerra económica. Aunque están golpeando las infraestructuras críticas, el objetivo principal, refinerías, puertos, bases estadounidenses, rutas petroleras, que son puntos críticos del planeta. Como vemos, el estrecho de Hormuz, que por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. Si se bloquea, el petróleo mundial explota y el comercio global se paraliza. Entonces, guerra de desgaste, guerra económica, guerra psicológica. Irán ya no prioriza precisión, busca terror civil, presión política y trauma social. Esto se le llama doctrina de coerción estratégica. Ahora bien, la debilidad real de Irán es que Irán tiene 3 problemas graves. Sus misiles se están agotando. Una estimación de 2.500 misiles antes de la guerra, pero muchos destruidos, producción limitada, infraestructura bombardeada. Por eso los lanzamientos cayeron a un 86%. Su red regional está debilitada. Irán dependía, señores, de su eje de resistencia. Hezbollah, Hamas, Movimiento Houthi, milicia iraquí pro-iraní. Pero desde la guerra de Gaza muchos han sido golpeados y esto reduce la capacidad de guerra directa. El riesgo de un colapso interno, señores, Irán tiene protestas internas que están en contra del régimen. Muchos vemos en las redes sociales, pero realmente hay más protesta en contra del régimen que pro régimen. La economía está debilitada y está dividida la estructura, la cúpula. Ahora bien, ¿cómo Irán puede prolongar la guerra? Sencillo, aunque esté debilitado, tiene la herramienta de escalada regional. Nosotros como dominicanos, no entendemos nada de eso, les voy a decir claramente, nosotros no entendemos nada de guerra, porque no hemos experimentado algo así. No tenemos analistas duchos en la guerra, aunque tengamos un ministerio de defensa ahí, no entienden de guerra asimétrica, guerra algorítmica, para nada. Nosotros tenemos que crear un plan de contingencia, de prevención, con calendario. Pero, ¿qué les digo? No estamos preparados. Así que hoy es viernes, que tengan excelente jornada y nos vemos el lunes a las 7 por Noticias ITV y más.